Buenos días, Iglesia Bolellana. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Vamos a estar en este momento pues orando, pidiéndole a Dios que sea en medio de su iglesia, en medio de nosotros. De pronto para ustedes y para todos nosotros hay muchas preguntas con respecto a lo que está sucediendo, mucha incertidumbre, pero confiamos en el Señor que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro aliento en la tribulación, en la angustia. Y pues vamos a orar en este momento. Los que están conmigo en línea, les invito a que tengan un tiempo de quietud, que puedan hablar con el Señor, que puedan orarle, que puedan decirle las cosas que de pronto ustedes se sienten preocupados, pero sabemos que también la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, está entre nosotros. Padre Celestial, te pedimos en esta hora, Señor, por tu iglesia, Señor, por toda tu iglesia, Señor, a nivel mundial, que se conmueve en medio de estos tiempos, Señor, en medio de estas dificultades, Señor. Te pedimos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté en medio de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser una iglesia que se fortalece en la fe, Señor, en la esperanza, Señor, en la constancia, Señor, que son elementos importantes que permiten, Señor, que nosotros podamos estar en pie, Señor, como viendo al invisible, Señor, como viéndote, Señor, a ti, Señor, porque todas estas cosas son necesarias que vengan, Señor, para que tu iglesia se fortalezca, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la honra, toda la gloria a ti, Señor. Sabemos que estamos desde la distancia, Señor, y que no es fácil, Dios, no podernos estrechar, Señor, no podernos abrazar, no podernos ver, Señor, personalmente, pero tú fortaleces a tu iglesia en medio de los tiempos, Señor, y le ayudas, Señor, a entender, Señor, que es necesario que estas cosas vengan, Señor, porque tu prueba, Señor, también este oro precioso, Señor, en medio del fuego y de la prueba, Dios. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas, Señor, y vamos a pasar pues a la palabra, porque la palabra es quien tiene la respuesta a todas nuestras preguntas y a las cosas que nos suceden. Precisamente en el devocional hoy nos corresponde 1 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 al 3. De hecho es una de las cartas muy interesantes históricamente hablando, porque se dice que es una de las primeras cartas que se incluyen o se tienen históricamente para ser parte del Nuevo Testamento. Parece ser que esta primera carta nos habla cuando Pablo, en uno de sus segundos viajes misioneros, en Troas y precisamente recibe una revelación de un hombre macedonio. Este hombre macedonio, que corresponde al norte de Grecia, recibe una visión donde él debe ir a ayudar a este hombre allí en ese lugar. De manera pues que el apóstol Pablo, saliendo de todas esas dificultades, en medio de la prueba, acababa de ser encarcelado, estaba con Silas allí, y sucede el milagro, sucede el lugar donde ese lugar es estremecido por medio de su alabanza, sale de allí. El carcelero intenta tal vez suicidarse, ahorcarse, pero recibe la palabra, y esta palabra empieza en medio de los viajes, en medio del propósito de Dios, a hacer efecto. De manera que él viaja, pasa por Asia, pasa al lugar de Macedonia y va allí al lugar de Tesalónica, donde se forma una iglesia allí, una iglesia bastante interesante para Pablo, una iglesia bastante cimentada en la fe, una iglesia que precisamente en Primera de Tesalonicenses Pablo habla y dice de la siguiente manera: Pablo y Silvano, este Silvano se sabe que es el mismo Silas que nombra, y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias por todos vosotros, haciendo memoria en nuestras oraciones. Parece cuando tú lees el versículo 1, encuentras que Pablo, bajo las circunstancias, empieza a predicar allí en Tesalónica, y empieza allí a verse amenazados los judíos, y los griegos en ese tiempo empiezan a sentirse amenazados porque este Pablo llega a predicar sobre un evangelio, sobre un Cristo, un Señor. Obviamente en ese momento eso incomoda a los judíos del tiempo y al imperio romano, y a los que allí, digamos, creían que ese Señor aún no venía, que habría solamente un solo César.
De manera pues que cuando analizamos, Pablo dice a la iglesia que está en Tesalonicenses, o sea, tuvo que haber salido de ese lugar porque viene la persecución, y precisamente vienen palabras diciendo que podemos encontrar el enlace en Hechos 17, donde encontramos el propósito del nacimiento de esa iglesia en Tesalónica y el evento que ocurrió en ese momento, cuando precisamente Pablo tiene que salir de estar allí predicando, y dice: estos son los que trastornan esta ciudad, estos son los que hacen, digamos, conmoción en medio de esa ciudad. Tesalónica era un lugar donde fluía bastante el comercio, era un lugar donde era politeísta, ¿sí? Teníamos un lugar bien interesante donde la iglesia empieza a recibir esa palabra de Pablo y empieza a creer en ese Señor y empieza a amarlo y a sentir esa fe tan profunda que hace que en medio de la dificultad la iglesia se pueda sostener. Podemos hacer un cuadro muy comparativo en lo que hoy sucede. De pronto la iglesia hoy está encerrada en sus casas, no nos podemos congregar, muchos de nosotros no nos podemos saludar como lo hacíamos antes, disfrutar de la alabanza, disfrutar de las prédicas de nuestra iglesia, y es el momento en que de alguna manera fuimos apartados, ¿sí? El deseo de Pablo en ese momento era también sentir, volver a llegar, y él escribe esta carta diciéndole a los de Tesalónica, pidiéndole el favor a Timoteo cómo está esa iglesia en Tesalónica, y él informa que la iglesia pues está bien. Pero lo interesante de esto es entender cómo vemos en medio de los tiempos que el Señor, digamos, inspira a este Pablo e inspira a esta iglesia para el tiempo de fortalecerse, de empezar a seguir fortaleciéndose en la fe del Señor, seguir predicando, seguir a pesar de las circunstancias, a pesar de la dificultad, seguir allí en el cañón. De manera pues que si tú comparas, hermano, lo que sucede a este tiempo y lo que sucedía en el tiempo, la iglesia tuvo que, digamos, de alguna manera separarse. Precisamente Pablo en el versículo 2 dice: damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo estaba clamando y recordaba mucho a Tesalónica, porque a diferencia de la iglesia de Corintios, la iglesia de Gálatas, pues fue una iglesia que le produjo bastante alegría, bastante cariño, por lo que la iglesia representaba y por lo fiel que eran al Señor. Pero también encontramos varios elementos allí en la palabra, donde podemos ver cómo en el versículo 3 dice: acordándose sin cesar delante de Dios y de nuestro Padre y de la obra de nuestra fe. Y de la obra de nuestra fe. Hay tres factores que, digamos, yo los quise desglosar en esta mañana, hablando de la fe. La fe precisamente tiene que ver con las obras. Traducido al hebreo, la palabra obras, ergon, quiere decir lo que activa, lo que permite que tú hagas una tarea. Es bien cierto que la fe sin obras es muerta, y que la fe no es la parte fundamental, digamos, del cristiano, y por lo cual, digamos, somos salvos. Pero sin embargo hay tres factores muy hermosos que nombra Pablo a la iglesia de Tesalónica, diciéndole: la fe, hablando de ese trabajo de vuestro amor, y anterior a ese habla de vuestra fe. Esa fe que ellos tuvieron para trasladarse, para acompañarse, para estar con otros, para compartir, esa misma fe que nos mueve hoy como iglesia para poder, digamos, transmitir en vivo, para estar reunidos como familia, tal vez en una sala, no en la misma cantidad ni en nuestra congregación, pero sí reunidos creyendo por este tiempo que va a ser mejor, creyendo por un mensaje, una palabra de esperanza que recibimos a través del día a día, de los devocionales, de las predicaciones que se hacen en el domingo, mañana, tarde. Esa fe que movió a la iglesia en ese tiempo es la fe que hoy Dios nos pide que también seamos una fe activa, una fe que se mueva. Pero es interesante también mirar cómo Pablo precisamente describe y dice: y vuestro trabajo de amor. Otro elemento muy importante que encontramos acá, hablando de un trabajo de amor y de esfuerzo. Precisamente la palabra trabajo tiene que ver con el kapos, hablando al hebreo. Esta palabra kapos habla de un esfuerzo.
algo que te produce esfuerzo y dolor. Estar encerrados o estar confinados o estar en este proceso de cuarentena no es fácil para muchos. De pronto para muchos es doloroso porque usted no puede abrazar a su mamá, no puede abrazar a su hermano, no puede darle la mano al pastor o saludar a sus líderes tal vez, y produce de pronto un sentimiento de dolor. Pero esa parte de trabajo, de esfuerzo que estamos haciendo en medio de podernos comunicar, podernos enlazar, digamos, a través de este trabajo en sí, de comunicarnos virtualmente, también es parte de algo que interesantemente muestra Pablo diciéndole a la iglesia de Tesalónica, diciéndole vuestro amor, hablando de vuestro amor. Primero les dice, acordándonos sin cesar delante de Dios nuestro Padre y de la obra de la fe. Creemos por la fe que el Señor nos va a seguir acrecentando, digamos, nos va a seguir fortaleciendo en medio de esta dificultad y del trabajo de nuestro amor. Ese amor que nos mueve a pensar en nosotros que estamos en casa, a los que tienen dificultades, a los que aún de pronto algún proceso de enfermedad, de dificultad económica, de inquietud, nos hace mover para que nosotros estemos unidos orando los unos por los otros. Y pasa diciendo, y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La palabra constancia tiene que ver con mantenerse alegre y aguantando de manera fuerte y sin mirar atrás. La constancia es una palabra que hablamos de seguir adelante sin que tú de pronto temas mirar atrás por lo que ya pasó cuando podíamos salir, cuando podíamos hacer, sino que tú permaneces. Y esta constancia trae esperanza. Precisamente Pablo dice vuestra constancia en la esperanza. O sea, tú constante en la búsqueda del Señor, constante en la búsqueda de la palabra. Tal vez estos tiempos han sido bastante complicados porque nos prueban a manera individual, a manera de núcleo familiar, cuando tú puedes ir allá a buscar al Señor y ser constante, porque sabes que esa constancia lleva a una esperanza. Entonces es muy interesante ver cómo el Señor nos habla a través de estos 3 versículos tan preciosos y a través de esta carta. Pablo estaba muy preocupado de querer saber por su iglesia en Tesalónica. Por eso manda a Timoteo. Timoteo le dice, todas las cosas están bien, van bien, pero él necesitaba, digamos, volver a consolarles y volver a animarles, diciéndoles que era importante, digamos, tener, digamos, como estos 3 elementos que encontramos en el versículo 3. Primero, pues hablando de la fe que es importante porque esta fe sin obras es muerta, ella produce obras. La otra, pues el amor, y la otra, la esperanza que viene de la constancia. Entonces, fíjense que en el ministerio del apóstol Pablo, cuando sufrió varias vicisitudes en su vida, siempre hubo la constancia y ese amor por seguir, ese amor por avanzar, no importándole las dificultades. Cuando él estuvo en Tesalónica, no fue fácil que fuera criticado, no fue fácil que fuera perseguido, no fue fácil que le buscaran para matar y tener que salir de aquel lugar. También cuando estuvo con Pablo y Silas en sus viajes misioneros, encontró, digamos, que tuvo que ir a la cárcel y salir de allí y después recibir visión y volver al lugar de Tesalónica y alegrarse por ellos, pues no fue fácil todos estos procesos. No es fácil para nosotros como iglesia, no es fácil para ti, que dependes de pronto de un trabajo del día a día, que dependes de tener que salir, no es fácil estas circunstancias, pero sabemos que estos 3 elementos, la fe, la esperanza y el amor, es quien nos mantiene. Y lo más hermoso es que ya para poder, digamos, hablar de estas cosas que nos suceden, vemos que el Señor también nos habla a través de la palabra y dice, y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Él es definitivamente la esperanza que tenemos para poder avanzar, para poder seguir. No es fácil, pero sabemos, hermanos, que en esta mañana pues todas las cosas nos ayudan para bien y esto es conforme a los que somos llamados.
hermoso, digamos, el versículo 4, que aunque no está en nuestro devocional, nos dice, porque conocemos, hermanos amados, amados, de Dios vuestra elección. La Biblia precisamente describe en la palabra completa, en todos sus textos, dice que la Biblia hay dos verdades principales, que Dios nos eligió por su soberanía, Él es soberano y nos eligió, pero en nosotros está la responsabilidad humana también de mantenernos. Entonces en esta mañana, si hay alguien que allí en medio de su dificultad cree que usted no está haciendo lo suficientemente buen cristiano y que es el tiempo para meditar y que es el tiempo para aferrarse y para volver a esa comunión con Dios, pues es el tiempo para que usted pueda en esta mañana decirle: Señor, ayúdanos, Señor, haznos personas entendidas en tu palabra, fieles en tu palabra, que exista en nosotros esa fe que se acrecenta, Señor, que esa fe que, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, pues tú vas a decirle, Señor, a ese monte échate abajo y seguramente va a ser a tu dificultad, vas a salir de esto, porque confiamos en Dios y sabemos que en Él tenemos la respuesta, y sabemos que por medio de ese amor que nos sostiene, por medio de ese amor y esa constancia que es la esperanza que nosotros tenemos buscando en el Señor Jesucristo, vamos a salir de esta situación, vamos a volver seguramente a abrazarlos, volver a saludarnos, volver a tener esos tiempos de compartir, de camaradería allí en la iglesia. Entonces pues vamos a orar en esta hora para que el Señor sea bendiciendo su iglesia, para que este amor y ese amor y esas características que tenía la iglesia en Tesalónica podamos nosotros entenderlas, porque era una iglesia fiel, una iglesia que a pesar de las circunstancias y a pesar de las muchas calamidades que sufrió, fue una iglesia que siempre permaneció en Dios, en un ejemplo que buscó la fidelidad con Dios, la comunión y ser extensivo, digamos, en ese momento, para que el Evangelio que hoy tenemos precioso en nuestras manos sea una realidad. Entonces, pues hermanos, vamos a orar. Señor, tú conoces cada petición del corazón, Señor, tú sabes, Señor, de qué cosas tenemos necesidad, tú sabes, Señor, lo más profundo de nuestro corazón, nuestros pensamientos, Señor, nuestros deseos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu iglesia, Señor, tu iglesia huelellana en Suba, Señor, no solo en Suba, sino a nivel mundial, Señor, puedan fortalecerse en su palabra, puedan levantarse en el medio de los tiempos, Señor, y que sea la fe, Señor, la esperanza, Señor, y la constancia de la búsqueda de tu presencia pueda, Señor, hacer parte, Señor, de nuestro pan diario, Señor, de poder estar allí reunidos. Dios les bendiga, hermanos, y ánimo, adelante. Sabemos que Dios está con nosotros y que nada ni nadie nos podrá hacer frente en medio de la situación. Les bendecimos. Gracias. Amén.